Bueno, en los desayunos de Correo Silly Willax vamos a conversar con Henry Rafael. Él es analista político, también comunicador. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a hablar de Pedro Pablo Kuczynski. Se ha dado un resultado de encuestas el último domingo. Continúa aumentando la desaprobación a la gestión del presidente de la República. Todo alrededor sobre este indulto que otorgó a Alberto Fujimori. Sí, pasa que las encuestas, ya se ha dicho miles de veces, son fotos del momento, ¿no? Y hay que analizar siempre con cuidado las fotos del momento. Yo recuerdo que a finales de diciembre, apenas se dio el indulto, la primera encuesta que Ipsos Apoyo sacó hablaba de un aumento de la imagen presidencial, de respaldo presidencial, pero era muy corto. Entonces yo llegué incluso a comentar una entrevista que era preocupante, que si el 60% de la población estaba de acuerdo al indulto, el presidente solo capitalice 7%, con lo cual, en vez de alegrarme, si yo estuviese, digamos, en el rol de asesorar comunicacionalmente al presidente, rápidamente hubiera tomado acciones de preparación ante una crisis. Las crisis de comunicación normalmente se pueden prever. Y entonces cuando los números de incidencia en la ciudadanía no ayudan, hay que tomar algunas acciones. Yo creo que en ese lado, más bien, quien ha tomado un poco la rienda y es su rol además de fortalecer la imagen política de lo público del gobierno, es la premier Mercedes Arauz. Es cierto que la llegada del Papa un poco amengua a la situación, digamos, de disconformidad o el debate político, y que va a ser probablemente acompañado también de la menor actividad congresal. Pero lo cierto está en que el tema del presidente de la República ha saltado del tema político congresal a un tema también de carácter, yo diría judicial, porque él no está judicializado, pero ha comenzado a vincular su nombre con el caso de Odebrecht, ¿no? Y entonces todos estos temas que probablemente, digamos, normalmente los meses de verano son meses de poder hacer mucha incidencia en los gobiernos, se puede ver mellado con las declaraciones que pueda dar Jorge Barata o que por ahí puedan dar algunos integrantes de, algunos, digamos, empresarios que están en cárcel. Aún así, yo sí creo que el presidente de la República tiene muchas opciones para salir todavía de esta situación caótica, pero claro, el ejecutor de eso tiene que ser la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, hablando de cómo fue aconsejado el presidente desde que estalló este tema de Odebrecht, o desde que salió este tema de la transferencia de dinero del Banco de Crédito, porque el Correo la publicó y sus voceros de prensa negaron los hechos, ¿no? Y luego él mismo lo hizo. Luego admite algunos detalles, admite reconocer a uno de los receptores del dinero que era un allegado. O sea, esto ha sido como una escalada de errores constantes en respuestas de él mismo. Obviamente no había nadie a su lado para que lo asesore, o de repente el presidente no escuchó las voces que le sugerían ser más sincero en estos temas. Yo lo que creo es que más bien las voces que lo aconsejaron de alguna forma ya no están en Palacio de Gobierno. Tenemos, creo que, 3 renuncias en la PCM y en la Oficina de Comunicaciones del propio Palacio, que te hablan mucho de quizás la aceptación de algunos errores, cosa que es buena. Y más bien ahora hemos visto un presidente un poco más, cauto en lo que dice, más allá incluso de lo que pasó ayer con este video manipulado, ¿no? Para justamente hacerle daño. Y ahí, pues, este es un buen ejemplo, ¿no? Es una buena reacción de la Oficina de Prensa de Palacio de Gobierno, que inmediatamente vio este video, sale a enmendar el plan y sale a decir esto es falso y a mostrar el video original. La oportunidad que se da en esta situación es que sí se puede antelar situaciones de este tipo. Y entonces ¿cómo se puede antelar situaciones de este tipo? Entonces acompañando mucho más cercano al presidente, escuchando qué es lo que dice y estando atento a cualquier tipo de decisión que pueda menguar la imagen del presidente. Ahora, es cierto que todavía hay mucho por hacer, porque el principal problema que ha tenido la imagen presidencial es la falta de confianza. Entonces, cuando se pierde la confianza al ciudadano, hay que recuperarla, pero no se puede recuperar de la noche a la mañana ni con tan solo una acción. Entonces, la figura presidencial está hoy, por decirlo así, atada a lo que también haga la presidencia del Consejo de Ministros. Y entonces ambos han empezado este año con una suerte de confianza muy flácida, y tienen un reto muy grande que recuperar, porque si bien el presidente tiene esta situación que tú me dices, Antonio, dijo una cosa y después dijo otra cosa, lo aclaró de una forma,
también con la Premier, está justamente siendo acusada constitucionalmente por una bancada porque ellos la acusan de haberles mentido, ¿no? De haberle mentido al país diciendo que no sabía lo del indulto. Entonces, ambos empiezan el año con una situación de desconfianza que hay que mejorar, ¿no? Y que hay que vencer. Porque... Ahora, ¿qué debe hacer el presidente de la República, tomando en cuenta que precisamente ha perdido credibilidad de la ciudadanía y algunos le critican incluso su modo de hablar, de expresarse, algunos le piden incluso moderación en las bromas que puede hacer? Yo creo que se está moderando, ¿no? Incluso lo de ayer, que muchos comenzaron a atacarlo creyendo que era una broma, no era una broma. Él estaba hablando en serio de un acto de gobierno que está buscando que en 2 años esa parte del país tenga agua a partir de un proyecto del mar, ¿no? Del océano. Claro. Creo que en comunicación de gobierno no se puede apalancar toda la estrategia únicamente en la relación con la prensa. Es necesario que haya acciones de campañas sociales, incidencia mediática, relación con la prensa, pero sobre todo mucha campaña terrestre. Y además, ninguna acción de comunicación va a ser efectiva si no tienes una visual y visible y tangible, actos y gestión pública. O sea, la gente necesita ver que están haciendo algo por ellos. Entonces, si eso no es tangible, si eso no es visual, nada de lo que comuniques va a hacer sentido. O sea, si yo digo, estamos haciendo obra y la gente no lo está sintiendo, va a sonar mucho a publicidad. Y lo otro tiene que tener mucha operación política. Justo ahí venía este tema del debate, ¿no? El mensaje también de la publicidad estatal. Hemos visto, bueno, incluso dentro del análisis que se ha hecho a raíz de este proyecto de ley de Mauricio Mulder para que esta se prohíba, es que el mensaje, antes de comunicar realmente los logros inmediatos, iba más a los logros, iba más a los personajes, ¿no? Al funcionario, vale decir que lideraba al grupo, ¿no? Ministros, de los que se hablaba o de los que se mostraba mucho en actividades, pero no de cifras, no mucho de qué se logró en este sector, ¿no? Mira, y es que el ciudadano más valora que le cuenten los propios ciudadanos qué servicios tienen para ellos beneficiarse, más que salga la cara del ministro, del presidente o de alguien diciéndole, estamos haciendo esto por ti. Entonces, porque se siente que es publicitario. Además, la ley lo dice, la publicidad estatal está hecha para informar sobre servicios, para hacer incidencias sobre los servicios de los ciudadanos. Entonces, yo creo que sería muy peligroso que el proyecto de Mauricio Mulder, tenga apoyo en el Congreso de la República, porque es algo necesario y es algo que se hace en todo el continente. Mientras, eso es por un lado, cierto, o sea, no sería bueno que la ley de Mauricio Mulder o proyecto de ley siga adelante, porque sí creo que el Estado necesita espacios de publicidad que complementen su labor informativa, sus acciones terrestres, sus campañas estratégicas a lo largo del país. A la par, se necesita que esto sea hecho de manera responsable. ¿Y cómo se hace de manera responsable? Haciendo mayor incidencia en servicios al ciudadano, en servicios reales, tangibles, que la gente se entere, por ejemplo, dónde se puede poner una vacuna, en qué colegios pueden matricularse, dónde pueden acceder a tipo de servicio, qué tipo de servicios van a venir prontamente con el agua, qué deben hacer ante un caso de sismo, cómo debemos movilizarnos, o sea, cosas que la gente sienta que les es útil. Por eso se llama publicidad estatal, porque es del Estado, no es del gobierno. Es al servicio del Estado. Listo, Henry, gracias por estar con nosotros esta mañana en los desayunos de Correo, UCIL y Willax. Vamos a una pausa y volvemos.